Santo, ven, transforma mi vida con tu amor. Ven, Espíritu Divino, que confundida estoy. Ven, ilumina mi camino, pues sin ti no sé a dónde voy. Ven, Espíritu Divino, que confundida estoy. Ven, ilumina mi camino, pues sin ti no sé a dónde voy. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Hola mis hermanos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir de nuevamente la palabra de Dios. Y hoy en este día quiero compartir una reflexión acerca del Evangelio del día de hoy, ya que cuando lo escuché el Evangelio me llamó la atención un versículo del Evangelio y una parte de la primera lectura. Pero para comenzar vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, vamos a pedir a Dios que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos asimilar la palabra de Dios, podamos hacerla nuestra y que esa palabra del Señor profundice en lo más profundo de nuestro ser y dé fruto en cada uno de nosotros. Padre Santo, te pedimos hoy en este día, Señor, que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones. Pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, para que tu palabra se encarne en cada uno de nosotros, Señor, y dé fruto y fruto en abundancia. Que a través de tu palabra vayamos transformando nuestra vida a imagen y semejanza tuya, Señor. Derrama ese Espíritu Santo para que nos ayude a discernir tu palabra, para que nos ayude a saborear tu palabra, para que nos ayude a entender tu palabra, para que nos ayude a llevarla a cabo en nuestras vidas. Derrama ese Espíritu Santo, Señor, que tanto lo necesitamos. Porque sin tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, tu palabra no podrá entrar en nosotros, estaremos cerrados. Por eso, Padre, te pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para que esa palabra nos vaya transformando, esa palabra nos vaya convirtiendo, esa palabra vaya haciéndonos a imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Ven, Padre, derrama ese Espíritu Santo, derrámalo en este instante, Padre bendito. Derrámalo. Y sí, Padre, te damos gracias también por todo lo que nos has bendecido en este día. Te damos gracias por ese pan, por ese techo, por ese trabajo, por la familia, por todas las bendiciones que has derramado a nosotros. Pero especialmente te damos gracias, Padre, por este momento que nos llamas a reunirnos en tu presencia para recibir de ti. Para que vengamos y descarguemos nuestro corazón, descarguemos nuestras necesidades en ti, Jesucristo. Y para que recibamos aquello que tanto necesitamos. Te damos gracias por ello, porque sabemos que donde estamos 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí te haces presente. Ahí estás en medio de nosotros, Señor. Estás atendiéndonos a cada uno de nosotros y por eso te doy gracias. Porque sé que el día de hoy no es en vano, que vamos a leer tu palabra, que tu palabra va a profundizar en nuestro ser y va a ir cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y va a ir sanando nuestras heridas y va a ir liberando nuestras ataduras y va a ir ayudándonos en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias, Padre, y nos encomendamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, mis hermanos, estaba yo leyendo el Evangelio del día de hoy y me llama la atención un versículo que quiero basar esta reflexión en ese versículo. Y el versículo es en Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Y dice la palabra del Señor allí en Lucas. Te pido, mi hermano, que arrimes tu Biblia. Arrima tu Biblia para que vayamos leyendo la palabra de Dios, para que vayas leyendo la palabra de Dios junto conmigo. Y así, pues, que la palabra de Dios vaya
haciéndose uno en nosotros y que vaya transformando nuestra vida. Arrima tu Biblia, vamos leyéndola poco a poquito para que podamos saborearla. Y ábrela, si ya la tienes ahí, ábrela ahí. En el Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Palabra de Dios. El Señor está hablando y dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Hoy en día vivimos una época en la cual hay miles de sectas, miles de religiones, y todas están para confundir a las personas, y la mayoría de ellas se autonombran cristianas y se ponen Iglesia de Cristo de Nazaret, Iglesia de Cristo la luz del mundo, Iglesia de Cristo evangélica, Iglesia de Cristo a la puerta del cielo, Iglesia de Cristo la fuente de milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas de las veces lo menos que tiene es Iglesia de Cristo, porque no queremos hacer lo que Cristo manda, no quieren hacer lo que Cristo manda. Hoy el Evangelio nos habla específicamente de una cosa en especial, y es lo que está diciendo el Señor. Dice, me llaman Señor, Señor, y no quieren hacer lo que yo les digo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Qué es lo que, a qué se está refiriendo el Señor? Vayamos a la palabra de Dios nuevamente, pero ahora vamos al mismo Evangelio de San Lucas, pero vamos a ir al capítulo 22, versículo 10 en adelante. Busca tu Biblia, mi hermano, mi hermana, y vamos a ir allí mismo. San Lucas capítulo 22, del 10 en adelante. ¿Ya la tienes? Lucas 22, versículo del 10 en adelante. Y dice la palabra de Dios así. Jesús les contestó, cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde va a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Palabra de Dios. El Señor va a celebrar la Pascua judía. Usted recuerda, mi hermano, que la Pascua judía era la celebración, la conmemoración para recordar, para celebrar con gozo, con alegría de que el Señor había rescatado a su pueblo de Egipto, que lo había sacado de la esclavitud, lo había llevado de la esclavitud a la libertad, que lo había sacado de esas esclavitud, de esas cadenas, de todo lo que estaban viviendo, y les había dado una libertad completa. Era la Pascua judía, lo que el Señor estaba aquí hablando para celebrar. Y seguimos leyendo, versículo 13 dice, ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se los había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa, y Jesús les dijo, ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes. Porque les digo que no volveré a beber del
producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Palabra de Dios. El Señor está celebrando hasta ese momento la Pascua judía. Está celebrando que el pueblo era libre de los egipcios, que Dios los había sacado con milagros, con tantas cosas. El Señor se había manifestado grandemente y por fin el pueblo era libre. Y el Señor estaba celebrando esa celebración que Dios había mandado celebrar desde aquellos tiempos del Éxodo. Entonces, hasta aquí Dios está celebrando la Pascua, pero la está celebrando por una razón. Porque hasta allí se cumple la Pascua judía. Hasta ahí llega esa Pascua judía. De aquí va a comenzar otra Pascua. De aquí va a comenzar otra Pascua. De aquí va a comenzar otra celebración diferente que va a comenzar desde ese momento. Y mira lo que continúa. Después tomó el pan nuevamente. Recuerda, estaban comiendo el pan sin levadura y el Señor repartió una copa celebrando la Pascua judía, con pan sin levadura y con una copa. Ahora el Señor lo va a hacer nuevamente, con un pan nuevo y con una copa nueva, pero esta es para la nueva Pascua, para la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo, dijo el Señor. Ahí no dijo, este es el pan sin levadura, esto es una galleta, esto, estoy celebrando la Pascua judía. No, esto ya era la nueva Pascua. Él estaba instituyendo la nueva celebración y está diciendo, este es mi cuerpo. No está diciendo esto simboliza mi cuerpo, esto representa mi cuerpo, sino que está diciendo este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, dice. Que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa de la cena. Nuevamente repartió una copa, otra copa. Pero esta era la nueva alianza, esta es la nueva copa de la nueva Pascua. Y dice, lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí con la mía. Palabra de Dios. Jesús celebró la Pascua judía. Era judío, tenía que celebrar la Pascua judía, pero ahora ya le da el fin a esa Pascua judía. Él le da la terminación a esa Pascua judía. Llega el cumplimiento de esa Pascua judía y ahora comienza la nueva Pascua, la nueva alianza, la nueva alianza con nuestro Señor Jesucristo, que dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Ya no hagan la Pascua judía, ya no hagan la Pascua pasada. Ahora van a celebrar ustedes la Pascua de Jesucristo, la Pascua de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hasta que venga, dice San Pablo más adelante. Pero entonces Jesucristo está dando un mandato: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Cuando comenzamos en el primer versículo que leímos primero, en Lucas 6:46, que dice, ustedes me dicen Señor, Señor, y no quieren hacer lo que les digo. Y es que muchos se niegan, y hoy en día, en esta época que vivimos nosotros, todas las demás religiones se niegan a celebrar la Pascua del Señor como el Señor la mandó celebrar. La celebran a su manera. Celebran esa Pascua o celebran a su manera. Todos ellos celebran a la forma que ellos creen y que ellos quieren celebrar, pero no la celebran como el Señor lo ha mandado. El Señor dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía, con su cuerpo y con su sangre, no con pan, no con vino, sino con su cuerpo y con su sangre. Y es maravilloso saber, mis hermanos, que nuestra Iglesia Católica está fiel a los principios de Dios, que está fiel a celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos firmemente que en esa Eucaristía
que está allí en nuestra iglesia, está el cuerpo y está la sangre de Jesucristo. Está toda su divinidad. Y Él quiere que estemos celebrando eso. Y que lo celebremos pensando que es su carne y que es su sangre. Y ahí es cuando da tristeza, mi hermano, que las demás religiones celebran lo que les da su gana, pero no celebran al ritmo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo. Jesús celebró la Pascua judía. Ahora, la nueva Pascua, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, hace varias cosas en nuestra vida. Nos libera del pecado original. Celebramos que nos ha liberado del pecado original. Celebramos que nos regresa a la condición original de cuando Dios creó al hombre a través de consumir el cuerpo de Cristo. A través de consumir el cuerpo de Cristo, a través de consumir la sangre de Cristo, en ese momento nos hacemos uno en Cristo y en ese momento regresamos a la condición del hombre que Dios creó al principio. Aunque nosotros seguimos tercos y saliendo de la iglesia volvemos a ser el hombre que nos hemos hecho. Pero al instante, en ese instante que nosotros consumimos el cuerpo y la sangre de Cristo, nos hacemos uno en Cristo y al instante quedamos blancos, purificados, porque la presencia de Cristo entra en cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, mi hermano. Nos regresa a la condición original. También nos hace hijos de Dios con su pasión, su muerte y su resurrección. Mandando su Espíritu Santo, nosotros hemos pasado de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Algo maravilloso, grandioso, porque somos hijos de Dios a través de esto. Y entonces, siendo hijos de Dios, somos herederos de todas las promesas que están aquí en la palabra de Dios. Somos herederos de todas las promesas de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que celebremos. Que celebremos el que Él ha decidido quedarse en cuerpo y en sangre, en carne y en sangre con nosotros, en su iglesia. Y quiere seguir alimentándonos. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, cuando comienza el capítulo 6, versículo 1, comienza con la multiplicación de los panes. Y cuando Jesucristo está haciendo la multiplicación de los panes, Él alimenta una multitud. Y lo que está mostrando Jesús, que Él tiene poder para alimentar multitudes, carnalmente y espiritualmente. Él tiene el poder para hacer todo eso. Algo que tiene maravilloso Juan en su evangelio, que él cuenta muy pocos milagros en su evangelio, pero lo cuenta porque los milagros para Juan no cuentan los milagros, sino para Juan esos milagros son señales. Cada vez que Dios hace un milagro, es una señal de Dios en nuestra vida. Es que Dios quiere que miremos algo. Es que Dios quiere que nos enfoquemos en otra cosa. Es que Dios quiere que miremos algo diferente. El milagro es para atraer nuestra atención. Pero Él quiere que miremos algo, que nos enfoquemos en algo diferente. Y es lo que está pasando con la multiplicación de los panes. La gente se enfrascó en mirar el milagro de la multiplicación de los panes. Y la gente lo siguió porque Jesús hizo el milagro de los panes. Y más adelante, cuando lo encuentran nuevamente a Jesús, Jesús le reprende y le dice: ustedes me siguen porque se han saciado, pero no porque crean, no porque estén captando las señales, les dice Jesús. El capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Entonces Jesús, desde la multiplicación de los panes, Él está dándoles señales de que no quiere que se enfoquen en esos milagros, de que no se enfoquen en eso, sino que el Señor los lleva a algo más grande, a algo más poderoso, a algo más grandioso. Y el Señor los está llevando hacia allá. Abramos nuestra Biblia allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, mi hermano. Abre tu Biblia, San Juan capítulo 6, y vamos a leer un poquito de allí. No podemos enfracarnos tanto con este tema porque este abarca demasiado, mi hermano, pero lo que quiero es tener algo claro y básico para que te des cuenta que consumir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo
Es lo que el Señor quiere. Y cuando el Señor les dice, tú me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo, les está diciendo, me llamas Señor, Señor, pero no quieres consumir. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, les dice, ustedes escudriñan mis escrituras, las escrituras, pensando encontrar en ellas la vida eterna, mas ellas dan testimonio de mí y no quieren venir a mí, les dice Jesús. A las mismas personas, a las mismas que les está diciendo, tú me dices Señor, Señor, pero no quieres hacer lo que te digo. Ahora les está diciendo, tú escudriñas las escrituras pensando encontrar en ellas la vida eterna, pero ellas hablan de mí y tú no quieres venir a mí, les dice. Y es que el Señor, son señales. El Señor quiere que hagamos algo. Y ese algo es que consumamos su sangre y su cuerpo, porque Él se está entregando por el perdón de los pecados, por nuestra liberación, por nuestra restauración, por hacernos hijos de Dios. Todo el paquete viene incluido ahí. Y cada vez que consumimos nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, nos hacemos nuevamente uno en Cristo, mi hermano. Y no importa qué tan pecador seamos, si vamos bien confesaditos, si ya nos hemos vaciado el costalito ahí con el sacerdote, entonces vamos y consumimos ese cuerpo de Cristo y nos hacemos uno en Cristo. Y si Cristo nos permitiera que entráramos en la otra dimensión, nos pudiéramos mirar blancos como la nieve, mi hermano, lavados de toda mancha y todo pecado, porque ese es el poder de la sangre y del cuerpo de Cristo. Lástima que los hermanos separados se lo pierden y que quieren celebrar a su manera, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 50, es el versículo que quiero leerles ahorita. Y dice la palabra de Dios así: pero yo les hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Les daré para la vida del mundo. Ahí los judíos comenzaron a decirle, ¿cómo es posible? ¿Cómo nos va a dar a tragar su carne? ¿Cómo va a ser? No somos caníbales. Y es que cuando la gente se ciega, cuando la gente no quiere entender, algo maravilloso que nos enseñan los discípulos, mi hermano, que todo lo que decía el Señor lo creían. No lo ponían ellos en cuestionamiento. No lo ponían a decir, a ver qué me dice la almohada, a ver qué me dice la camita, a ver qué me dice, espérame, déjala, pienso una hora. No, porque el Señor lo dijo, por eso lo creo. Así de sencillo. Está descabellado, está descabellado. Es algo fuera de lo normal, es algo fuera de lo normal. Pero yo le creo porque el Señor lo está diciendo. Así de sencillo. Pero estos judíos no quieren creer ni así. Y muchos de nuestra época no quieren creer aún en esta época, mirando cómo está la situación, mirando que se nos vienen pandemias, mirando que se nos vienen enfermedades, mirando que vienen terremotos, mirando que vienen tantas cosas, y aún así no quieren creerle al Señor y no quieren hacer lo que el Señor manda. Aún así. Y es una ceguedad tremenda que el enemigo Satanás les tiene vendados los ojos, que esas escamas aún las tienen ahí y no pueden mirar la verdad. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31-32 dice: ustedes serán verdaderamente discípulos míos si perseveran en mi palabra. Y perseverar en mi palabra significa si hacen lo que mi palabra dice. Y aquí está diciendo el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces no le busquemos más. Yo te invito, mi hermano, que no le busques más. Si el Señor lo dice, así es. Y no tenemos por qué ni quebrarnos un segundito de pensamiento en eso. Si el Señor lo está diciendo, yo le creo y punto. Dice el versículo 53. Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no
tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mi hermano, para no entender la palabra de Dios, y cuando Jesucristo dice algo y para ponerlo en cuestionamiento, se necesita estar cegado por el demonio. Se necesita estar cegado completamente por Satanás. Cuando una persona no capta, cuando una persona quiere poner en cuestionamiento las palabras de Jesús, se necesita estar cegado por Satanás. Porque el Señor dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y me encanta la lectura del día de hoy, la primera lectura. Porque la primera lectura del día de hoy está hablando precisamente de eso. Está hablando que los discípulos, que los apóstoles de Jesús, ellos simplemente porque Jesús decía algo lo creían. Ellos no lo cuestionaban. Si Jesús lo dice, así es. Y punto. Sea lo que sea. Como algo tan descabellado como esto, yo lo creo porque mi Señor lo está diciendo. Decía Pedro, decía Juan, Santiago, todos ellos decían: yo lo creo porque simple y sencillamente Él lo está diciendo. Y lo miramos ahí. La primera lectura nos habla un poquito de eso. Y yo nomás quiero hablar de un versículo de la primera lectura. Y es allí, el primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Te invito a que abras tu Biblia, mi hermano. Ahí, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16. ¿Ya la tienes? Vamos a leerle un poco aquí. Vamos a leer un poco. Y dice la palabra de Dios así. Voy a hablar desde el 14. ¿Qué te parece? Vamos a comenzar desde el versículo 14. Y dice: por eso, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Escucha bien lo que está diciendo Pablo. Dice: les hablo como a personas entendidas. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Huyan de la idolatría. Les hablo como personas entendidas. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Escuchen bien las palabras de Pablo. Escúchenlas bien. Cuando bebemos de la copa bendita. ¿Cuál es la copa bendita? El cáliz. Ese que bebemos ahí en la misa. Ese cáliz que consagra al sacerdote. Cuando bebemos de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, y por esto somos un solo cuerpo. Palabra de Dios. Mira lo que está diciendo Pablo. No sean idólatras, no se vayan siguiendo otras doctrinas. No se vayan por otro lado. Efesios capítulo 4, versículo 14. San Pablo está diciendo en Efesios 4:14, dice San Pablo, dice: no sean como niños que se dejan arrastrar por corrientes de doctrinas falsas, de hombres astutos que solamente los engañan. Y eso es lo que pasa, mi hermano. El no querer creer que el cuerpo y la sangre de Cristo está en toda su divinidad en ese pedazo de pan. El no querer celebrar nomás porque les han sembrado. Mira, la mayoría de esas personas eran católicos. Primero les sembraron la duda, después le robaron completamente la fe y después les metieron odio contra la fe que tenían. Y ahora odian la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y el Señor está diciendo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida.
Y el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y lo resucitaré en el último día. Don't worry, no te preocupes. Entonces hagamos como los apóstoles, mi hermano. Y Juan siempre que escribía un milagro como la multiplicación de los panes y todos los milagros después de la multiplicación de los panes, en el capítulo 6, habla Juan también de que cuando Jesús iba sobre las aguas caminando y los discípulos estaban en una barca, estaban dormidos y de repente tuvieron miedo porque lo miraron por allá y pensaron que era un fantasma, y el Señor les habló y dijo: no se preocupen, soy yo, no tengan miedo. Y es que el Señor está haciendo milagros, pero son señales. El Señor ahí les está diciendo: yo tengo poder para alimentar multitudes, carnalmente y espiritualmente. Yo tengo poder sobre todas las cosas, y Él está controlando el agua, y está controlando el viento, y está controlando todo, enseñando que Él tiene poder. ¿Por qué? Porque son señales. Él quiere decir algo, y lo que quiso decir era esto que acabamos de leer: yo soy el pan bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Él tiene poder para convertir ese pedacito de pan en su cuerpo. Y Él tiene poder para convertir esa copa de vino en su sangre. Él lo tiene. Él tiene todo el poder para hacerlo. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionarle? ¿Quiénes somos nosotros para decir: no, pues déjame ver, Chihuahua, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo puede pasar? No, porque el Señor lo dice, así es. Y los discípulos aquí, San Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, nos está enseñando San Pablo que ellos lo creyeron. Y San Pablo les está diciendo: no sean idólatras, no se vayan con corrientes falsas. ¿Acaso cuando consumimos el cuerpo de Cristo no nos hacemos uno en la carne de Cristo? ¿Acaso cuando consumimos la sangre de Cristo no nos hacemos uno en la sangre de Cristo? Claro que sí. Claro que sí nos hacemos uno. Y es lo que está diciendo San Pablo. Y nosotros tenemos que tener esa hambre y esa sed, mi hermano, para ir y consumir ese cuerpo y esa sangre de Cristo. Porque ese cuerpo y esa sangre de Cristo nos da vida. Nos da vida aquí, nos da vida eterna y nos da seguridad de que el Señor nos resucitará